No todo lo que diga una autoridad general es inspirado. ¡Pum! Eso es una super bomba, ¿no? ¿Las doctrinas están peleadas con la filosofía? ¿Las filosofías son naturalmente malas? ¿O simplemente son opuestas? Hoy vamos a resolver todas esas preguntas y... nada más. Así que bienvenido a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Antes de comenzar el video, solo quiero decirte que el día de mañana, primer domingo de agosto, ya estará disponible el doblaje del discurso que les prometí para tener un recurso cool de estudio en estos periodos de guerra del Libro de Mormón en nuestro estudio de Ven, Sígueme. Cuando esté listo lo voy a poner en una tarjetita aquí, si no lo pueden ver en la descripción y si no, pues preguntan en un comentario si es que no lo ven por ahí. Sin más que hablar, comencemos con este video. En el capítulo 40 del libro de Alma estamos en medio de una instrucción padre a hijo. Alma está hablando a su hijo Coriantón. Y dentro de lo que le enseña, Coriantón es este hijo que tiene un buen de preguntas sobre la muerte, el mundo de los espíritus, la resurrección, el juicio, pecado, un buen de cosas. Y entonces Alma le explica varios puntos, entre ellos el capítulo 40, que es una joya porque nos habla del mundo de los espíritus, es decir, el paraíso, la cárcel espiritual y todo eso. Sin embargo, en este capítulo Alma hace una aclaración que me parece fenomenal al hablar sobre la resurrección de las personas. Está rumbo al versículo 20. Alma le está explicando en qué momento se van a resucitar las personas que hayan muerto antes de Cristo también van a resucitar, al igual que las que mueran después de la vida de Cristo. Y entonces Alma le dice, y no digo, hijo mío, que su resurrección venga al tiempo de la de Cristo, mas he aquí, lo doy como mi opinión, que las almas y los cuerpos de los justos serán reunidos al tiempo de la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo. ¿Por qué esto es tan interesante? En el versículo 11, cuando Alma empieza a explicarle todos esos temas de la muerte y la resurrección a su hijo, él dice, ahora bien, respecto al estado del alma entre la muerte y la resurrección, he aquí un ángel me ha hecho saber qué, y le explica. Pero aquí ya vemos un cambio de tono en cómo Alma le está explicando a su hijo. Aquí vemos algo interesante. Ya no es el ángel me dijo, ahora es esto, hijo, lo doy como mi opinión. Alma hizo una diferencia entre una doctrina que el ángel de Dios enviado por el Señor le había revelado y lo que él creía u opinaba personalmente. Esta distinción es muy importante para aprender a navegar en nuestra vida religiosa. Y el tema del video del día de hoy. Antes de entrar a ello, me gustaría explicar un poquito las definiciones de lo que vamos a estudiar. Vamos a estar hablando sobre doctrinas y filosofías y la diferencia que hay entre ellas. En algún video anterior sobre cómo evitar el engaño, hablábamos de que cambiar los significados es una manera, o bueno, el darnos cuenta de los cambios de significado es una manera de no ser engañados. Sin embargo, esto no significa que el que las palabras tengan diferentes significados alguien nos esté tratando de engañar. Eso no es así. Y es que las palabras tienen diferentes significados. Así es nuestro vocabulario. Por ejemplo, la palabra salvación en Leales a la Fe tiene creo que 4 significados diferentes. Y también la palabra infierno. Si tú vas a la guía de estudio de las escrituras, buscas la palabra infierno, vas a encontrar 2 diferentes clases de infierno. Uno que es eterno y otro que sí tiene fin y el sufrimiento para. Entonces, es muy importante a la hora de estudiar un tema el que hablemos claro de qué definición estamos usando. Cuando demos una clase sobre la salvación, va a ser importante que expliquemos de cuál de las 4 salvaciones estamos hablando. Y lo mismo pasa, así como con salvación e infierno, también pasa con la palabra doctrina. Tiene varios significados. Aquí tengo una lista de 3 definiciones de doctrina que nos van a ser útiles para el estudio de hoy y que son las 3 que yo he aprendido en todo el tiempo que he estado aquí en la iglesia. La primera definición de doctrina viene de un video del canal de YouTube oficial de la iglesia y en él explica que una doctrina es una verdad eterna revelada por Dios que es inalterable y que se aplica a todos los hijos de Dios en cualquier época e historia del mundo. Entonces, aquí hay 4 características de la doctrina. La primera dice que es una verdad eterna, es decir, una verdad que no tiene ni principio ni fin. 2, dice que es revelada por Dios, entonces es algo que Dios nos da. 3, es inalterable, es decir, no cambia, nunca. Y 4, es aplicable a todos los hijos de Dios en cualquier época de la existencia de la humanidad. Por ejemplo, la naturaleza de Dios el Padre. Esta sería una doctrina porque 1 es una verdad eterna, Dios no tiene principio ni fin.
2, Dios se revela a nosotros, ¿vale? 3, Dios es inalterable. La naturaleza de Dios así es. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. 4, se aplica a todos los hijos de Dios. Sí, las personas que nacieron en el tiempo de Adán y las personas que van a nacer más en el futuro, todos ellos tendrán la misma relación con su Padre Celestial. Son hijos de Dios. La naturaleza del Padre Celestial es una doctrina. Es eterna, es revelada por Dios, es inalterable y se aplica a todos los hijos de Dios, no importa en qué época vivan. Ahora es importante aclarar que habría cosas que estarían fuera de esta definición de doctrina. Por ejemplo, ¿la palabra de sabiduría es una doctrina de acuerdo a esta definición? No. Vamos a ver. 1. ¿Es una verdad eterna? Pues sí, el principio de cuidar nuestros cuerpos sí es un principio eterno, eso sí. 2. ¿Es revelado por Dios? Pues sí, fue revelado por Dios. 3. ¿Es inalterable? No, la palabra de sabiduría ha cambiado a través del tiempo. Por ejemplo, en el tiempo de Brigham Young no se tomaban sopas calientes ni chocolates calientes porque eran bebidas calientes. La palabra de sabiduría no es inalterable. 4. ¿Es aplicable a todos los hijos de Dios en cualquier época? Pues sí y no. Por ejemplo, en el tiempo de Sadrach, Mesach y Abednego, que estudiamos la otra vez, ellos no comían nada de carne. Literal, nada. Al menos eso indica el relato, que les dicen que no quieren comer nada de carne y solo legumbres y granos y cosas así. Entonces, la palabra de sabiduría no sería una doctrina en esta definición de lo que es doctrina. Ella quedaría aparte. ¿Me explico? Bien, ahora vamos a ir a la segunda definición de doctrina, y esta es una definición que va muy acorde con el diccionario. El diccionario dice que una doctrina es un conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico o político. Para hacerlo más sencillo, cualquier conjunto de ideas o enseñanzas o principios básicos que enseñe una organización, en este caso la iglesia. La iglesia tiene ideas, enseñanzas y principios que enseña como organización, como iglesia. Esto coincide con lo que la iglesia dice en su sitio oficial de noticias, donde explica que las doctrinas son enseñanzas autorizadas por la iglesia. Y aquí venimos a otro tema, porque en este punto la palabra de sabiduría sí sería una doctrina, porque es una enseñanza oficial y autorizada de la iglesia. Por eso es que es tan importante checar las definiciones, porque dependiendo de qué definición de doctrina estemos usando, una cosa podrá ser doctrina y otra no. En este aspecto, la doctrina, en esta segunda definición como enseñanza oficial de la iglesia, está incluida pues en los manuales, en las publicaciones oficiales de la iglesia, y esto es interesante porque vimos en la primera definición que esto era algo que Dios nos daba y era inalterable. Bueno, aquí hay algo importante. En publicaciones oficiales de la iglesia puede haber errores, como en los manuales o en los libros. De hecho, recientemente el elder... ¿quién fue? Stevenson fue el que tuvo que explicar que este manual de este año de Ben Sígueme traía un error que les estaba pidiendo a los miembros que ignoraran, algo, no me acuerdo, página 24 o 34, algo así, y él estaba diciendo, pues eso no lo enseñamos, ¿vale? Eso estuvo mal y fue un error. Y aquí nos damos cuenta que en esta segunda definición de doctrina, cuando estamos hablando de enseñanza oficial de la iglesia, nos damos cuenta que puede llegar a haber errores y también que puede llegar a cambiar. Y así pasa, son fallas humanas. Ahora, la tercera definición de doctrina, que es la última, es una que da el elder Bednar y la pongo aquí, aunque es muy parecida a la primera, él le da cierta connotación que yo siento que la hace diferente a las otras. El elder Bednar dice, en un video que por aquí te voy a dejar, si lo quieres ver está buenísimo, de la enseñanza. Y aquí el elder Bednar dice que la doctrina es una verdad revelada que responde a la pregunta del por qué. Por ejemplo, ¿por qué estamos aquí? Bueno, fácil, doctrina. El plan de salvación. Eso es doctrina. Responde al por qué. Y eso estaría acorde con lo de verdad revelada y también estaría acorde con la definición 1, que era como algo que nunca cambia, ¿no? Pero bueno, en fin, esa tercera casi nunca la vamos a tocar en este video. Así que hasta ahí le dejamos. 3 definiciones de doctrina. Una es inalterable, revelada por Dios y nunca cambia. La segunda tiene que ver con enseñanzas oficiales de la iglesia y la tercera tiene que ver más con la enseñanza en cuanto a lo que responde la pregunta del por qué.
Ahora vamos rápido con las definiciones de filosofía. En cuanto a la filosofía, el diccionario dice que es un conjunto de reflexiones sobre la existencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Entonces, la filosofía, poniéndolo sencillo, es la reflexión sobre la esencia o la causa de las personas, de la naturaleza, de la vida, de la humanidad. Y hablando en sí, él lo aborda desde un lado no religioso, desde no fuimos creados por alguien con un propósito. Pero aquí lo que yo quiero hacer en este video es abarcar la filosofía como justo esta definición. Reflexionar sobre las causas, la naturaleza, las propiedades, la esencia de nosotros y de las cosas, de la vida y de todo lo que nos rodea. Esa es la definición de filosofía, ¿ok? Y ahora, es importante que nosotros nos demos cuenta de algo porque regularmente cuando nosotros en la iglesia oímos la palabra filosofía, regularmente es en el contexto de filosofías de los hombres. Pero si lo ponemos así tal cual como suplantamos la definición de filosofía en eso, estaríamos diciendo que las reflexiones de los hombres son malas. Y eso no tiene mucho sentido. El razonar sobre algo es una habilidad que tenemos debido a que Dios nos la dio. De Dios procede toda la inteligencia, entonces no tendría mucho sentido decir que el razonamiento que tenemos es malo porque, pues, viene de Dios y no veo cómo eso pueda ser malo. Así que si el razonamiento o la reflexión no es mala, entonces ¿en qué sentido las filosofías de los hombres sí son malas? Y aquí no quiero dar mucha vuelta, solo voy a dar una escritura que me parece que alumbra mucho el tema. Es en Alma 17:2, cuando Alma hijo se encuentra con los hijos de Mosía, que han predicado mucho tiempo con los lamanitas. Y dentro de este versículo 2, Alma dice que se alegró, ¿no? Pero dice que ellos, o sea, los hijos de Mosía, se habían fortalecido en la verdad porque eran hombres de sano entendimiento. Voy a simplemente aquí redondear y concluir que la filosofía o el razonamiento de los hombres no lleva al sano entendimiento y el razonamiento, el estudio bueno, llevan al buen entendimiento, la buena filosofía, porque filosofía es reflexión, ¿vale? Y de hecho también creo que por ahí, ¿quién es Moroni o Mormón? En algún versículo de las escrituras dicen que era un hombre de perfecto entendimiento, de entendimiento perfecto. Entonces aquí vemos que hay buen entendimiento y hay mal entendimiento. Y para mí es así con esto de la filosofía, o sea, las reflexiones que te llevan a entender cosas. Puede haber buena y puede haber mala, pero así que digas que la reflexión es mala, o sea, la filosofía, pues no, ¿ok? Muy bien, ya teniendo esas dos cosas en cuenta, ahora sí vamos a entrar en materia. La doctrina es una enseñanza y en cierto aspecto las personas podemos preguntar, bueno, ¿de dónde viene la enseñanza, la revelación de Dios que podemos tomar como doctrina? Y algunas personas van a decir, bueno, pues de los profetas, de ahí Dios nos habla a través de los profetas. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, hay algunas cosas que tenemos que aclarar aquí. Las dos escrituras más usadas en este aspecto, al menos en mi contexto religioso que yo he visto en la iglesia, son Doctrina y Convenios 1 y Doctrina y Convenios 22. La primera es del versículo 3 al 8, donde dice, mi palabra se cumplirá, sea por mi propia voz o por la de mis siervos. Estoy seguro que casi te la sabías. El Señor en esa revelación no dice, y yo daré mi palabra, sea por mi voz o por la de mis propios siervos. No dice yo daré mi palabra, dice yo cumpliré mi palabra. Y no sé en sus países, pero al menos en el mío y también en Estados Unidos, y la escritura en inglés así dice fulfill. Y ese verbo se ocupa para decir cumplir un acuerdo. ¿Sabes? Como cuando yo te digo voy a cumplir mi promesa, así aquí en México así decimos, voy a cumplirte mi palabra. Entonces el Señor parece que no está indicando precisamente de que Él va a revelar su palabra a través de sus siervos, sino que Él va a cumplirla. ¿Y qué significa eso? Ahorita no me voy a meter en eso, solo quería aclarar eso. Y el otro versículo, la otra, que es Doctrina y Convenios 21:4, dice, por tanto vosotros, es decir, la iglesia, daréis oído a todas sus palabras, hablando de los profetas, y mandamientos que os dará según los reciba, andando delante de mí con toda santidad. Esto es importante porque hay que fijarnos siempre en las palabras. Y él dice que debemos dar oído a las palabras, a todas sus palabras, según las reciba. Es decir, oiremos sus palabras y sus mandamientos de los profetas según las reciba. ¿Las recibe de quién? De Dios. Y entonces en inglés es importante entender la connotación que tiene, es como a medida que o en tanto que. Es decir, la escritura dice recibirán sus palabras como si fueran mías en tanto que las reciba.
pues obviamente que las reciba de Dios, ¿no? Y entonces surge esta pregunta, oye, bueno, Señor, pero ¿qué pasa si lo que Él me dice no precisamente se lo dijiste tú? Es decir, que Él lo dijo sin que tú se lo dijeras, o sea que no lo recibió. ¿Sí me explico? Y aquí viene el punto de decir, bueno, sí, si la recibe de Dios Él, profeta, debo recibirla como si viniera de la propia palabra, boca de Dios. Pero si no la recibe de ti, o sea, ¿cómo? ¿Eso es posible? ¿Es posible que un profeta o un apóstol diga algo que no le haya mandado Dios decir? Está interesante la pregunta, así que vamos a estudiar. Aquí vamos a hablar de doctrina en el sentido de la segunda definición que tenemos, como enseñanza oficial, ¿vale? Entonces, aquí está el sitio oficial de la iglesia enseñándonos algo. El artículo se llama ¿Cómo acercarse o entender la doctrina mormona? Eso fue hace en 2007, ¿no? Pero el artículo sigue ahí, accesible para todos, ¿no? Y en este artículo dice, voy a citar el párrafo, no toda declaración hecha por un líder de la iglesia, pasado o presente, necesariamente constituye una doctrina. ¿Ok? No cualquier cosa que diga un líder, sea del pasado o del presente, constituye una doctrina. Interesante. Una declaración única, hecha por un único líder en una única ocasión, a menudo representa una opinión personal, que aunque bien elaborada, no está destinada a atar oficialmente a toda la iglesia. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Si hay un líder que dice una cosa una vez y es la única persona que lo ha dicho, eso probablemente va a ser su opinión. Y aunque esté muy bien elaborada, muy bien razonada, que tenga muy buena reflexión o en otras palabras, buena filosofía, no importa, eso no nos obliga a nosotros como miembros a creer que eso es verdad o a sostenerlo como doctrina. Por ejemplo, algo que me parece muy interesante. Recientemente seguramente ustedes vieron el video del Elder Bednar en un cara a cara donde dio la icónica frase de no hay miembros homosexuales en la iglesia. Y se hizo un debate muy interesante en el cual yo también participé en redes y me llamó la atención que muchos de mis amigos decían, no, es que una persona no debería identificarse como homosexual o gay porque eso está mal, como una etiqueta no lo define. Y claro, una etiqueta no lo define. Ese razonamiento es muy correcto. Sin embargo, el hecho de que sea un buen razonamiento no me dice que es una doctrina oficial o que nosotros como iglesia deberíamos tener esa postura de que nadie debería identificarse como gay o lesbiana o homosexual. Y este es un tema bastante interesante porque es bastante polémico. Sin embargo, aquí vamos a aferrarnos a la doctrina de la iglesia. Yo me puse a investigar porque dije, ok, aquí tenemos lo que justamente el sitio de la iglesia nos dijo. Tenemos a una persona dando una declaración solo una vez y no hay muchas otras personas diciendo lo mismo al respecto. Y entonces, de acuerdo al sitio de la iglesia, dice, generalmente eso va a ser su opinión. Y aunque esté bien pensada y suene muy bien, no es doctrina de la iglesia. Entonces me puse a investigar, fui al sitio oficial de la iglesia y hay una página, un subdominio de la iglesia que se llama mormonandgay.churchofjesuschrist.org. Es la página oficial de la iglesia, solo que enfocada a este tema del asunto gay LGBT. Y entonces ahí dice en la página oficial de la iglesia, si alguien experimenta atracción hacia el mismo sexo, él o ella pueden decidir si quieren usar una etiqueta de identidad sexual. Aquí dice que es mi deber, es el de la iglesia, es el de un líder. No, aquí dice que es el derecho de la persona decidir si quiere usar e identificarse con una etiqueta. Esto es muy importante porque somos una iglesia que queremos ser llamada por nuestro nombre, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y ya se me hacía a mí que era demasiado malo el exigir que nos llamaran como queríamos que nos llamaran y no permitir a las personas que nosotros les llamáramos como ellas quieren que les llamemos. ¿Me explico? Y entonces esto me hace muchísimo sentido. La página de la iglesia dice si alguien quiere, está en todo su derecho de identificarse como quiera. Y continúo leyendo. Identificarse a uno mismo como gay o lesbiana no está en contra de las políticas o doctrinas de la iglesia. Súper interesante. Entonces, ¿qué aprendemos? Que si una persona, porque yo tengo un amigo que me dijo, es que uno de mis líderes me dijo que no le diga a la gente que soy homosexual, pero yo quiero decirle a la gente, yo quiero ser abierto con eso. Aquí dice con claridad, si él quiere, eso no está en contra de ninguna política ni doctrina de la iglesia.
Entonces es interesante. El Elder Bednar nos dio una excelente explicación de por qué no etiquetar a las personas como homosexuales, bla, bla, lo que sea. Sin embargo, el hecho de decir que nunca deberíamos decirles así, eso no es una doctrina de la iglesia. Y aunque sea un razonamiento bien elaborado, es una opinión personal, porque la doctrina de la iglesia publicada en su sitio oficial dice: si alguien se quiere llamar a sí mismo gay o lesbiana, es su derecho y puede hacerlo. Tenemos a un líder decir algo una vez, solo un líder decir una declaración solo una vez, y tenemos a todos volviéndose locos, cuando la página oficial de la iglesia nos dice: no, si una sola persona hace una declaración solo una vez, eso generalmente va a ser su opinión, y aunque tenga mucho sentido, no necesariamente es doctrina, ¿vale? Y entonces seguimos en el párrafo que estábamos leyendo del artículo de la iglesia. Y aquí vamos a entender un poquito más de, entonces, cómo definimos qué es doctrina y qué no. Con inspiración divina, la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles se reúnen en consejo para establecer la doctrina que es proclamada constantemente en publicaciones oficiales de la iglesia. Aquí una pequeña pausa. Ya se está nublando esto. Va a ser como una noche de lluvia, una tarde de lluvia y chocolate caliente, como se me antojó. Bien, aquí el artículo de la iglesia nos está aclarando algo muy importante. Entonces, ¿cómo se establece la doctrina? La primera presidencia, junto con el consejo de los 12, lo hacen juntos. Y entonces, eso que deciden que es doctrina juntos, se publica en las páginas oficiales de la iglesia. Páginas, libros, manuales, lo que sea. Y ahí yo entraría al debate con mis amigos a decir, bueno, el video del Elder Bednar, en primer lugar, pues ya lo que vimos, ¿no? Es una sola declaración de una persona una sola vez. Ya vimos que la doctrina de la iglesia es un poquito diferente en cuanto a cómo llamar a las personas, cómo ellas quieren identificarse. Y ahorita estamos viendo que también lo van a hacer a través de canales oficiales. El video del Elder Bednar, al menos hasta donde yo lo vi, estaba compartido por páginas de Facebook o canales de YouTube que no eran oficiales de la iglesia. Bien, algo importante antes de seguir con este tema de qué es doctrina y qué no. Quiero aclarar algo. La doctrina, aquí como estamos hablando de la segunda definición en el sentido de que son enseñanzas oficiales de la iglesia, hay tres cosas aquí. La doctrina, que ya acabo de decir en qué significado la estamos tomando. Está la filosofía, que es nuestras propias reflexiones, que pueden ser buenas o pueden ser malas, pero no necesariamente constituyen doctrina. Y tres, tenemos la verdad. ¿A qué me refiero con esto? Es importante entender que si bien las doctrinas de la iglesia son verdaderas, no todas las verdades son doctrina de la iglesia. O en otras palabras, no algo tiene que ser doctrina para que sea verdad. Y este es todo otro boleto. Por ejemplo, muy sencillo, lo voy a poner el ejemplo. Yo nunca he visto en publicaciones oficiales de la iglesia que un líder o los apóstoles nos enseñen la fuerza de la gravedad, o nos enseñen cuánta distancia hay de aquí al sol, o cómo se hacen las moléculas de hidrógeno y oxígeno para hacer agua. Sin embargo, el hecho de que no sea doctrina, o sea, enseñanza oficial de la iglesia, no quiere decir que no es verdad, ¿vale? Es un ejemplo muy sencillo. Y un evento muy interesante para explicar esto es justamente una entrevista que tuvo el presidente Nelson. Cuando él tuvo su gira en Latinoamérica, él llega a Brasil y una reportera le hace la pregunta: oiga, ¿usted cómo concilia o cómo hace que la ciencia y la religión no choquen tanto? ¿O cómo hace usted en eso? Y el presidente Nelson le dijo, es que no chocan. Ambas se juntan en un punto llamado verdad. Y voy a leer literalmente lo que él dijo en esa entrevista. La verdad es verdad, sea que venga de un laboratorio científico o de la revelación de Dios dada a través de un profeta. La verdad es verdad y nunca está en conflicto con otra verdad. Increíble asunto. El presidente Nelson dice, no importa que venga de Dios revelada a través de un profeta, o sea, doctrina, o venga de un laboratorio científico, o sea, ciencia, es verdad. Y se acabó. Es fascinante eso. Y también el presidente Nelson dice que ninguna verdad debe chocar con otra verdad. Eso no pasa, ¿no? Ese es un punto a tener presente muy importante. El presidente Nelson, de hecho, llegó a enseñar eso también cuando era apóstol en una conferencia general, la de abril de 2014, en un mensaje que se llama Manifiesten su fe. Y lo que dijo fue, tanto si viene de un laboratorio científico o de una revelación, toda verdad
emana de Dios y es parte del Evangelio de Jesucristo. Entonces, aclarando otra vez, tenemos doctrina como enseñanza oficial o revelación también. Tenemos filosofía, que es nuestra propia razonamiento y reflexión sobre las cosas, que es muy válido para todos, pero no constituye doctrina. Y tampoco constituye verdad. Y la verdad viene de dos fuentes, la comprobación científica o la revelación profética. ¿Vale? Tenemos esos tres niveles. Es todo un rollo esto. Ahora, entonces, ya que entendimos que por un lado está la doctrina, por otro lado nuestra filosofía o nuestras reflexiones y por otro lado está la verdad, ¿cómo puedo saber la doctrina? ¿Cómo me entero de las doctrinas del Padre Celestial? ¿Cómo me entero de aquello que Él nos ha mandado por medio de sus profetas? Y aquí el artículo de la Iglesia sigue respondiendo. Cito. Esta doctrina, la que enseñan los apóstoles y la Iglesia y las enseñanzas oficiales de la Iglesia, esta doctrina reside en las 4 obras estándar de escritura. ¿Cuáles son? La Biblia, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio, exactamente. Entonces, por un lado la doctrina está en esas 4 obras canónicas. Esas se llaman obras estándar, dice aquí. También dice en declaraciones y en proclamaciones oficiales y en los artículos de fe. Ya me salió el 4. Entonces, libros canónicos, publicaciones oficiales, proclamaciones o artículos de fe. Esas son las 4 fuentes de doctrina donde vamos a encontrarlas. Un ejemplo clarísimo de esto es la proclamación para la familia. ¿Por qué? Porque es una proclamación. Está escrita por los 12 apóstoles y la primera presidencia. Es doctrina. Está publicada oficialmente. Es doctrina, vale. Igual lo de la proclamación de la restauración, eso es doctrina. Si tienes dudas sobre si algo es verdadero o falso en cuanto a la doctrina de la vida de José Smith o la restauración, la mejor fuente que puedes encontrar es esa proclamación, porque es una proclamación y es doctrina. Ahí está la doctrina, ¿vale? Muy bien, ahora solo quiero aclarar un poquito esto de que un líder de la iglesia lo diga solo, porque ahorita estamos hablando de que la doctrina la definen entre todos, el quórum de los 12 y la primera presidencia, y que se publique en canales oficiales. Hay mucha confusión en redes sociales, en opinión pública, en un buen de cosas, cuando un líder dice algo y pues se hace un alboroto, ¿no? Como en este caso, lo del Elder Bednar. Entonces solo quiero traer un poquito más de luz al respecto y ahora solo voy a leerles las citas de lo que los profetas han enseñado sobre qué considerar doctrina y qué no. En 2012, en la Conferencia General de Abril, el Elder D. Todd Christofferson dio un discurso llamado La Doctrina de Cristo. En él dijo: se debe recordar que no toda declaración que haya hecho un líder de la iglesia, pasada o presente, necesariamente constituye una doctrina. Comúnmente se da por entendido en la iglesia que una declaración hecha por un líder en una ocasión a menudo representa una opinión personal, que aunque bien pensada o elaborada, no quiere decir que sea oficial o se vincule a toda la iglesia. El profeta José Smith enseñó que un profeta es un profeta únicamente cuando está actuando como tal. Entonces el Elder Christofferson nos dice que casi lo mismo que el artículo, está casi citándolo, yo siento, leyendo de ahí. Pero aquí me gusta porque dice comúnmente se da por entendido en la iglesia. Es decir, que el apóstol nos está diciendo en la conferencia general que se da por entendido en la iglesia. O sea, entendemos como iglesia que cuando un líder dice una cosa y solo él lo dijo y lo dijo solo una vez, eso es su opinión personal. Y entonces me impacta mucho en redes sociales cuando alguien considera como algo determinante, ¿no? El elder tal dijo eso y se acabó y es así, bla, bla, y es como... Puede ser que sea verdad, puede ser que esté muy bien pensado, razonado, puede ser muy buena filosofía, pero de ahí a que sea doctrina es otro boleto. ¿Me explico? Espero estar llegando al punto de este mensaje. Bien, ese mismo año, en la conferencia de octubre, solo 6 meses después, para que no se nos olvidara, el Elder Anderson dio un discurso llamado La prueba de vuestra fe. En él dijo lo siguiente: hay un importante principio que gobierna la doctrina de la iglesia. Hay un principio muy importante que gobierna, que rige, que es esta regla general para la doctrina, lo que es doctrina y no en la iglesia. ¿Cuál es ese principio general? Todos los 15 miembros de la primera presidencia y el quórum de los 12
enseñan la doctrina. Es decir, todos enseñan ese tema, ese principio, esa doctrina, ¿vale? No está escondida en un oscuro párrafo de un discurso, como podemos encontrar un buen de cosas, ¿no? Muchos enseñan con frecuencia principios verdaderos. Nuestra doctrina no es difícil de encontrar. Los líderes de la iglesia son hombres honrados, pero imperfectos. Recuerda las palabras de Moroni: no me condenéis por mi imperfección, ni la de mi Padre. Más bien, dad gracias a Dios que os ha manifestado nuestras imperfecciones para que aprendáis a ser más sabios de lo que nosotros lo hemos sido. Aquí el elder Anderson nos da varias cosas importantes. La primera es que la doctrina no es una declaración ni siquiera que esté escondida en un discurso. La doctrina es algo que enseñan los 12 apóstoles y la primera presidencia. Y no está escondido, está muy a la luz, está muy claro, está muy al alcance de todos. Y por eso es que cada conferencia llegamos a escuchar que la familia, que el sacerdocio, que la restauración, porque esas son doctrinas. Todos las enseñan y las enseñan una y otra vez. Eso es doctrina, no algo que esté escondido en un discurso. Y ahora el elder Anderson, acaba diciendo algo que es muy importante. Acaba citando a Moroni cuando Moroni dice, no contendáis, dice no me condenéis por mis imperfecciones ni la de mi Padre, sino agradece a Dios que te ha mostrado mi imperfección para que tú puedas ser más sabio. Y entonces decimos, ¿en qué sentido? Porque el presidente o el elder Anderson estaría diciendo esto. Y si lo ponemos en el contexto de lo que venimos, de esta plática en internet o discusión o debate en cuanto a lo que un elder dijo en un cara a cara, podemos decir, bueno, aquí estamos para aprender sabiduría, para aprender que si un líder lo dijo, no significa que sea doctrina para todos. Y entonces vamos a aprender un poco más aquí cómo ser más sabios al respecto, cómo no escandalizarnos de solo una declaración ni tomar una declaración por sentado, porque pues ya lo vimos mucho. Una declaración regularmente es la opinión personal. Vamos a ver algunas pautas que el presidente Harold B. Lee y algunas otras personas dieron para aprender qué es doctrina y qué no. El presidente Harold B. Lee, en una conferencia de área, creo que cometí un gran error porque no apunté aquí en qué momento ya era profeta. En esta declaración era profeta ya de la iglesia. Y entonces está en una conferencia de área. Ya me dudé. No, sí, aquí ya era profeta. Está en una conferencia de área. En ese tiempo se hacían conferencias generales de área. Haz de cuenta que así como la conferencia general tiene apóstoles y profetas pues discursando, así se hacían, pero de área. No sé, el área México, el área Sudamérica Este, no sé cómo se llaman esas áreas, no sé la verdad. Pero así se hacían, conferencias generales de área. Entonces eran muy oficiales. Y el presidente Harold B. Lee dijo en esa conferencia de área en Europa, en 1973, dijo, si alguien, sin importar su posición en la iglesia, fuera a avanzar o a proclamar o a establecer una doctrina que no está sostenida o fundamentada en las obras estándares de la iglesia. ¿Cuáles son las obras estándares? La Biblia, Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, Perla de Gran Precio. Entonces, si una persona, no importa qué posición tenga en la iglesia, trata de poner una nueva doctrina que no está en armonía con los libros canónicos, dice el presidente Lee, podrá saber que su declaración es simplemente su opinión personal. El único autorizado para establecer o traer luz a cualquier nueva doctrina es el único autorizado para traer a la luz cualquier nueva doctrina es el presidente de la iglesia, quien, cuando llegue a hacerlo, la declarará como revelación de Dios. Y será así aceptada por el Consejo de los 12 y sostenida por la iglesia, por el cuerpo de la iglesia, Entonces, primera pauta. Si vamos a tener doctrinas nuevas o cosas que vamos a sostener como toda la iglesia, va a ser por el profeta, va a ser declarado por él, decir, hey, esta es una revelación de Dios. Los 12 van a estar todos de acuerdo y nosotros como iglesia vamos a sostener. Ahora hay otra cosa importante. Si un hombre, que es otra situación, el presidente Lee en esta misma conferencia, él dice, si un hombre habla una doctrina
que contradiga lo que está en las obras estándar de la iglesia. Aquí es diferente porque la primera vez nos dijo, si no está apoyado en las obras de la iglesia, es tal vez, muy seguramente, su opinión. Si no lo puedes encontrar tú en el Libro de Mormón, La Perla de Gran Precio, es muy probablemente su opinión. Pero aquí nos está diciendo ya no solo que su idea no esté respaldada por las escrituras, sino dice que su idea contradiga las escrituras. Entonces dice, si un hombre habla una doctrina que contradiga lo que está en las obras estándar de la iglesia, puedes saber por este mismo principio que es falso, es decir, la enseñanza. Y no estás forzado a aceptarlo como verdad. Es muy importante esto. Entonces, si alguien está diciendo algo que contradiga el Libro de Mormón, la Biblia, nuestras escrituras, inmediatamente como miembros podemos saber que eso es falso y yo no tengo que aceptarlo como doctrina. Y como dijo él al principio, no importa qué posición tenga en la iglesia. ¿Vale? Ok, otra declaración del presidente Lee que hizo cuando era apóstol todavía, y la hizo en un seminario, no es cierto, en un discurso que le dio a la facultad religiosa de seminario e instituto, es decir, a los meros maestros, ¿no? Él estaba explicando a los maestros sobre la enseñanza y sobre qué se puede enseñar como doctrina y qué no. Esto fue en 1964 en BYU, en la Universidad de la Iglesia. Y entonces el apóstol, en ese tiempo apóstol Elder Lee, dijo: no debemos pensar que toda palabra dicha por una autoridad general es inspirada. Tómala, ahí cae todavía algo más grande. Porque fíjate que cuando yo estaba justamente hablando con personas sobre esto que dijo el Elder Bednar, siempre me decían, pero es que ellos son inspirados. Y yo decía, pues sí son inspirados, pero no todo lo que digan es inspirado. ¿Me explico? O sea, el hecho de que ellos sí sean inspirados por Dios no quiere decir que todo lo que haga él o diga sea inspirado por Dios. Yo he recibido mucha inspiración de Dios en mi vida y eso no significa que todo lo que yo hago es inspirado por Dios. ¿Me explico? Y entonces aquí el presidente Lee aclara eso. No todo lo que diga una autoridad general es inspirado. ¡Pum! Eso es una super bomba, ¿no? Muy bien, estamos descubriendo mucho aquí. Entonces, no debemos suponer que todo lo que diga una autoridad general es inspirado o que ellos son compelidos por el Espíritu en todo lo que dicen o escriben, ¿vale? Sí, es cierto que Dios inspira a sus siervos para hacer su obra, para declararnos su voluntad, y es cierto que Dios revela su voluntad por medio de sus profetas, pero eso no quiere decir que todo lo que diga un profeta viene siempre de Dios. ¿Me explico? Como que siempre es inspirado en todo lo que dice. No es así. Y él dice, él dice esto, mantén este principio en tu mente, ¿vale? No me importa cuál sea su posición, salvo que sea el profeta, vidente y revelador, por favor, solo con esa excepción, ¿vale? Pero no importa cuál sea su posición, podrás decir inmediatamente, bueno, esa es su propia idea. Y si dice algo que contradiga lo que se encuentra en las obras estándar, creo que por eso las llamamos estándar, es la medida estándar de todo lo que el hombre enseña. Entonces, si está en contra de las obras estándar, dice otra vez, podrás saber por este mismo principio que es falso, sin importar la posición del hombre que lo dijo. Esto es muy importante porque el presidente Lee aclara, no me importa la posición que alguien tenga en la iglesia, excepto que sea el profeta, el presidente de la iglesia. Pero él dice, cualquier otro... No, así no funciona. Ellos no pueden avanzar doctrinas por sí solos. Así no funciona el orden de los cielos. Y no todo lo que diga una autoridad general es inspirado o impulsado por el Espíritu Santo. Una última cita. Dos citas más, ya casi acabamos. El presidente Young, porque aquí caemos en una parte de decir, Braulio, y entonces, ¿cómo sé cuando algo debo vivirlo? ¿Cómo sé que algo sí viene de Dios o no? Y la primera parte es que obviamente debería ser un buen razonamiento, ¿no? Debería tener sentido, ¿no? Si alguien dice, hey, vamos a ir a apedrear gente de otra religión, es como, no, ¿ok? De inmediato, ¿no? O sea, por eso hablé de filosofía un poco, del razonamiento y la reflexión. Si no es buen razonamiento, si no es buena reflexión, si no es como Amón y Moroni, que tenían buen y sano entendimiento, pues no, ni siquiera pregúntate si es doctrina, o sea, de inmediato descártalo. Pero obviamente todos decimos, entonces, ¿cómo sé que sí es doctrina? Y entonces vamos a ver algo que dijo el presidente Young, que él tiene muchísimas citas para ayudarnos en este aspecto de la doctrina. Solo escogí una por tiempo porque sé que esto ya está siendo bastante largo. Pero entonces el presidente Young nos dijo, no tengo el año.
Ah, sí, el 13 de noviembre de 1852, ya tiene un ratito. Y él dijo: debido a la aparente imperfección de los hombres a quienes Dios confiere su autoridad, aquí está hablando debido a que todos los hombres somos imperfectos, desde el recién converso hasta el profeta de Dios, todos somos imperfectos. Él dice, la pregunta a veces se nos presenta: ¿hasta qué punto se requiere la obediencia a aquellos que tienen el sacerdocio? Y aquí, en ese tiempo, pues se refería un poquito más a los que tienen las llaves del sacerdocio, ¿sabes? Como los profetas y apóstoles. Y entonces él dice, esta es una pregunta importante, ¿hasta qué grado se necesita obedecer a alguien que tiene el sacerdocio? Y una que debe ser entendida por todos los santos, dice el presidente Young. Entonces todos deberíamos tener interés por esta pregunta y todos deberíamos entender este principio. Para tratar de responder esta pregunta, repetiremos en breve lo que se ha escrito, que la obediencia dispuesta a las leyes de Dios administradas por el sacerdocio o sus siervos es indispensable para la salvación. Entonces, primer principio a entender, la obediencia a los mandamientos de Dios dados por medios de sus profetas sí es necesario para la salvación. Punto. Primer cosa. Y dice ahora, pero, y este es un pero muy interesante, añadiremos luego, dice el presidente Young, que existe una manera apropiada a este poder para el beneficio de todos. Y a nadie le es requerido someterse ciega y dócilmente a un hombre debido a que posea una posición en el sacerdocio. Voy a repetirlo otra vez porque es buenísimo. A nadie le es requerido someterse ciega y dócil o mansamente a un hombre debido a que tiene un llamamiento o un cargo o un oficio en el sacerdocio. Llámese diácono, llámese 70, lo que sea. Un puesto en el sacerdocio. Y escuchen esto, que es brutal. Entonces, solo por aclarar, entonces el presidente Young dice, no, tú no debes someterte ciega y dócilmente, solo porque él tiene el sacerdocio. Así no funciona esto. Sí, es necesario la obediencia a los líderes, claro que sí, pero someterte ciega y dócilmente, solo porque él tiene el sacerdocio, no, así no funciona. O un llamamiento en el sacerdocio, no, así no funciona. Y entonces dice, hemos escuchado a hombres hablar sobre el sacerdocio y decir que ellos harían cualquier cosa que se les pidiera, que les pidieran los presidentes o los que presiden en su quórum o organización, aunque supieran que estuviera mal. Pero para nosotros, dice el Elder Young, y seguramente has escuchado esto, ¿no? Como, yo voy a hacer cualquier cosa que me diga mi líder y lo que sea. Y el Elder Young dice, hay personas que dicen que incluso si pareciera que estuviera mal, ellos van y lo hacen porque su líder les dijo. Y el presidente Young dice, pero para nosotros una obediencia como esta es poco peor que la locura. Es peor que la locura. Es peor que estar loco, obedecer así. Y el presidente Young dice, eso es esclavitud extrema. Entonces, eso no es obediencia, eso es locura y aparte es esclavitud. Y dice, el hombre que se denigra a sí mismo voluntariamente no debería reclamar un lugar entre los seres inteligentes. Por lo menos hasta que abandone esa locura. Brutal, el presidente Young nos acaba de decir, no es necesario que obedezca ciega ni mansamente a alguien por la posición en el sacerdocio que tenga. Estas citas son brutales. Entonces, ¿cómo puedo saber si es doctrina o no? Ahorita yo no la incluí. El presidente Young también tiene una cita donde dice, pues es que tú tienes el Espíritu Santo y tú tienes algo llamado oración. Y eso es tu herramienta contra todo. Que si es doctrina o no, yo no puedo responderlo, haz lo que José Smith. Careces de sabiduría, vas y le preguntas a Dios. Lo aprendimos desde nuestras primeras lecciones con los misioneros. Y entonces eso es lo que resuelve el presidente Young. Ahora, yo quiero compartirles algunos otros principios que pueden ayudarles. Esto está en la Liaona. Bueno, no es la Liaona, es la New Era, que es la que se da en Estados Unidos. Es como la Liaona, pero de los americanos. Y en la edición de febrero de 2018 hay un artículo que yo lo estoy traduciendo, pero el artículo se llama ¿Cómo puedo saber si algo que oigo es doctrina oficial? Y entonces la revista oficial de la iglesia nos da algunas pautas. Y entonces esto es lo que dice. Esta pregunta puede tomar a veces algo de esfuerzo para responderla, pero tienes las herramientas para hacerlo. Si te preguntas si una declaración es
doctrina oficial, trata de encontrar de dónde vino esa declaración, es decir, quién la dijo, de dónde la dijo, en qué momento y todo eso, ¿no? Y trae algunas preguntas. La idea o la doctrina enseñada está en las escrituras, que esto es lo que el presidente Lee nos dijo, ¿no? Si no está en las escrituras, pues será su idea. Si contradice las escrituras, pues es falso. ¿Ha sido enseñada por profetas vivientes y apóstoles? ¿Ha sido publicada recientemente de manera oficial por la iglesia, como en conferencias generales, manuales, revistas, sitios de internet oficiales de la iglesia? Entonces tú te planteas eso cuando ves una nueva declaración, por ejemplo el Elder Bednar diciendo no hay homosexuales de la iglesia. Yo me pregunto, ok, ¿esta idea está en las escrituras? No. ¿Ha sido enseñada por profetas vivientes apóstoles? Bueno, el Elder Bednar nada más, hasta donde sé. ¿Ha sido publicada recientemente de manera oficial por la iglesia en conferencias generales, manuales, revistas, sitios de internet? No. Si la respuesta a cada una de estas preguntas es no, que es justo lo que acabamos de hacer, probablemente puedes concluir con seguridad que no es una doctrina oficial. Claro, aquí solo recordar que estamos ocupando el término 2 de doctrina, como el caso de decir que la doctrina es enseñanza oficial, ¿vale? Ahora, el artículo de la iglesia nos dice qué pasa si todas las respuestas son no, pero esto es muy interesante porque el saber qué es doctrina y qué no es un viaje de toda la vida. Y es un viaje de revelación, es un viaje de llegar... La doctrina al final de cuentas será toda la verdad. Y para conocer todo lo que Dios conoce, va a tomar más que esta vida. Así que nunca vamos a acabar este viaje de saber qué es doctrina, qué no y cómo aprender toda la doctrina. Pero aquí es importante porque ellos nos van a decir, o bueno, la revista de la iglesia nos dice, ok, si todas las respuestas fueron no, pues seguramente es su opinión y no es doctrina, no te preocupes. Pero dice, si las respuestas a estas preguntas es sí, no te detengas ahí. Es decir, que si yo dijera, el Elder Bednar dijo esto, está en las escrituras, bueno, sí, lo dijeron otros profetas, sí, está en páginas oficiales, sí, pero ella dice, si todo esto es sí, bueno, yo diría que pues es bastante doctrinal, ¿no? Pero ella dice todavía, no te detengas ahí, sigue comparando la declaración con las escrituras y otras fuentes oficiales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Seguimos contrastando, seguimos aprendiendo. Puede ser que algo que yo creía que era doctrina no lo es, y puede ser que algo que yo creía que no es doctrina, al final sí lo es. Esto es un viaje personal de descubrimiento. Y entonces la revista concluye, de momento no asumas que una declaración hecha en una ocasión por un líder presente o pasado de la iglesia es una doctrina oficial de la iglesia. Lo mismo que nos enseñó el Elder Christofferson, el Elder Anderson, el artículo oficial de la iglesia en 2007 es exactamente lo mismo y la iglesia es muy, muy igual en todos. De hecho, el Elder Oaks lo llegó a decir hace 2 o 3 conferencias generales en la que habló del mundo de los espíritus. Ahí, él citó justamente al Elder Christofferson y al Elder Anderson, las 2 citas que leímos aquí. Él la cita para explicarnos otra vez, no, si un líder lo dice una vez, solo él, y es la única vez que ocurre, regularmente va a ser su opinión. Entonces aquí tenemos al presidente Lee, profeta de la iglesia, decir eso. Tenemos al Elder Oaks, que de la primera presidencia. Tenemos al Elder Christofferson, al Elder Anderson, del Quórum de los 12. Tenemos un artículo oficial del noticiero de la iglesia y tenemos una liaona oficial de la iglesia explicándonos esto mismo. Esto sí es doctrina. Si un líder lo dice, no necesariamente es doctrina. Esa es la enseñanza oficial de la iglesia. Si solo una persona hace una declaración solo una vez, generalmente tú puedes saber, es su opinión. Antes de terminar con este video, tengo una sorpresa para ustedes porque tengo un pequeño juego que quiero hacer con ustedes que preparé, me tardé un ratito preparándolo. Pero bueno, antes de ir al juego, tengo un juego. Nunca había hecho esto, estoy muy emocionado. Bien, antes de acabar, hay 9... Tú puedes encontrar un artículo, bueno, no es un artículo, es justamente en las páginas de estudio de la iglesia, en la página oficial de la iglesia, un apartado que se llama las 9 doctrinas básicas o fundamentales. Y aquí es importante porque hay 9, escucha bien, hay 9 doctrinas fundamentales. Es decir, doctrinas que son doctrinas y se acabó, ahí no hay vuelta de hoja. Y estas son la Trinidad, el plan de salvación, la expiación de Jesucristo, la dispensación, la dispensación, apostasía y restauración, esa es una, los profetas y la revelación, el sacerdocio y las llaves del sacerdocio, las ordenanzas y convenios, el matrimonio y la familia y los mandamientos. Esto es importante porque yo quiero que veas que estas 9 doctrinas básicas se adaptan
a las 3 definiciones de doctrina que vimos al inicio. Son reveladas por Dios, son eternas, son inalterables. Sí, tú revisa, seguramente te estoy poniendo en la lista aquí. Todas estas 9 doctrinas tienen esa característica, reveladas por Dios, eternas, inalterables, se aplican igual para todos. Claro que puede haber cosas específicas que sean diferentes, ¿no? Pero el principio y la doctrina en sí, no la aplicación terrenal, de acuerdo a las circunstancias, y eso va a ser otro tema para otro video, pero son así, ¿vale? Y entonces cumplen con la definición número 1, cumplen con la definición número 2. Esas 9 doctrinas son enseñadas una y otra vez de manera oficial en la iglesia. Y 3, como decía el Elder Bednar, responden a preguntas de por qué. ¿No? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué Jesucristo murió por mí? Ahí está el tema de la expiación. ¿Por qué Dios envía profetas? Ahí está el tema de dispensación y apostasía, perdón. ¿Por qué es que no puedo escuchar a Dios en mi vida? Y ahí vamos al tema de la revelación. ¿O por qué es que necesitaría bautizarme con alguien en específico? Ahí está el tema del sacerdocio y las llaves del sacerdocio. Y así podríamos seguirnos porque estas doctrinas responden a las preguntas ¿por qué? ¿Vale? Entonces, estas 9 doctrinas son doctrinas que tú puedes confiar, en las que tú puedes apoyarte y que son el fundamento de nuestras creencias, ¿vale? Y ya, vamos al juego. Bien, este es un juego de 5 intentos. Vamos a hacer un pequeño concurso y me parecería súper interesante que tú dejaras en los comentarios lo que tú ibas diciendo. Vamos a hacer, con todo esto que aprendimos sobre qué es doctrina y qué no, voy a leer ciertas declaraciones y yo te voy a preguntar si es doctrina de la iglesia o no. Y al final yo te voy a decir si sí es o no. El asunto es que tú pues te pongas ahí a medio meditar y a replantearte las cosas, que justamente eso tenemos que hacer con la doctrina, ¿no? Replantearnos una y otra vez y contrastar citas, contrastar escrituras, eso hacemos. Ok, bien, primera declaración, y por favor ponme en los comentarios si tú dijiste sí o no, quiero ver más o menos, me interesa mucho eso, ¿no? Y aparte siento que no estoy jugando solo, no me abandones, por favor. Ok, bien, ejercicios. Ok, número 1, a ver, venga de ahí. ¿Es doctrina o no? Los miembros de la iglesia no tomamos café porque la cafeína es algo que daña nuestros cuerpos. Lo voy a repetir. Los miembros de la iglesia no tomamos café porque la cafeína es algo que daña nuestros cuerpos. ¿Es doctrina o no es doctrina? Bien, la respuesta es no, no es doctrina. Y te voy a decir por qué. Porque la frase dice que no tomamos café porque la cafeína es dañina. Y esa no es la doctrina de la iglesia. De hecho, hay un artículo en la sala de prensa oficial de la iglesia en agosto, ya ni me acuerdo de qué año. Pero lo voy a leer literal, te dejo el enlace ahí abajo. Dice: la revelación de la iglesia que explica las prácticas de salud, o sea, Doctrina y Conveniencia 89, no menciona el uso de la cafeína. Aquí hablamos de café, no de cafeína. Por eso es que no tomamos café descafeinado tampoco. O sea, no es el asunto la cafeína, es el café. Entonces, que si los miembros de la iglesia no tomamos café porque la cafeína es mala, no, eso no es una doctrina de la iglesia. Podrá ser una buena filosofía, podrá ser una verdad que la cafeína te puede hacer daño, sí, pero doctrina, no, no es. Muy bien, 2. Ok. Fue en la primera visión donde se le informó a José Smith sobre la apostasía y la restauración. Lo voy a repetir. Ok. Obviamente en algún punto de su vida José Smith llegó a saber de la apostasía y la restauración. Lo que aquí dice esta declaración es que ese conocimiento que José Smith tuvo sobre la apostasía y la restauración se le dio en la primera visión. ¿Esto es doctrina de la iglesia o no es doctrina de la iglesia? Sí es doctrina de la iglesia. La proclamación que se dio en la conferencia general dice, y es proclamación, son los 12 apóstoles, la primera presidencia, eso es oficial, es una declaración, es doctrina. Dice, en esa primera visión José se enteró de que después de la muerte de los apóstoles originales, la iglesia de Cristo, de la época del Nuevo Testamento, dejó de existir en la tierra y que él desempeñaría un papel decisivo en su restitución. José Smith en la primera visión se enteró de la apostasía y que él iba a ser parte muy importante de la restauración. Qué interesante eso. Ok. 3, y se ponen cada vez más buenas. A ver, ejercicio número 3. La homosexualidad es causada por impulsos pecaminosos. Voy a leerla otra vez. La homosexualidad es causada por impulsos pecaminosos. ¿Esto es doctrina o no es doctrina de la iglesia?
No. Esto es importante. Fíjate mucho en la declaración. Dice: la homosexualidad es causada por impulsos pecaminosos. Es decir, que los impulsos pecaminosos causan la homosexualidad. Y te voy a leer del sitio oficial de la iglesia en la sala de prensa. Dice: la iglesia no toma una posición en la causa de la atracción hacia el mismo sexo. Es decir, la iglesia no dice que si bien el actuar sobre los impulsos de homosexualidad es considerado pecado, la iglesia dice que no tiene una postura en cuanto a qué causa la homosexualidad. Y entonces dice aquí, en 2006, el elder Dallin H. Oaks dijo: la iglesia no tiene una posición sobre las causas de ninguna de estas susceptibilidades o inclinaciones, incluyendo aquellas relacionadas con la atracción hacia el mismo sexo. Es interesantísimo porque muchas personas dicen, o yo he conocido incluso misioneros que dicen: no, es que ellos se sienten atraídos hacia el mismo sexo por el pecado, ¿no? Y es como, no, la iglesia no dice cuál es la causa de la homosexualidad. Y de hecho ha llegado a haber algunos estudios científicos que apuntan a que tiene que ver también desde el nacimiento, ¿no? Que es algo que yo no creía en la prepa. Pero bueno, ahí vamos con la ciencia y la revelación. Vamos justamente en este proceso. Entonces, no, la homosexualidad no es causada por impulsos pecaminosos. De hecho, la iglesia no dice nada sobre qué causa esa atracción hacia el mismo sexo, ¿vale? Muy bien, 4, son 5, 4. Ok. El que fuéramos hombres o mujeres era parte de un propósito que teníamos en la vida premortal. Voy a repetirlo. El hecho de que tú o yo fuéramos hombre o mujer era parte de un propósito importante que teníamos ya en la vida preterrenal. ¿Es doctrina o no es doctrina? Sí, es doctrina. En la proclamación de la familia dice: el ser hombre o ser mujer es una característica esencial de la identidad y del propósito premortal, mortal y eterno de la persona. Es decir, que el que tú seas hombre o mujer y yo lo sea, no solo tiene que ver con nuestros propósitos aquí y allá, sino que también tenía que ver con nuestra identidad y propósitos antes, desde la vida preterrenal. ¿Qué papel, qué función, cómo era? No tengo idea, pero es súper interesante saber que sí, el que tú seas hombre o mujer tenía muchos propósitos antes incluso de venir a esta vida. Súper cool, ¿no? Último. Ok, venga. El vestir camisa blanca y corbata es necesario para oficiar en la Santa Cena, es decir, para partir el pan o repartir. Lo repito, vestir camisa blanca y corbata es necesario para oficiar en la Santa Cena. Pregunta, ¿esto es doctrina o no es doctrina? Lo repito una última vez. Vestir camisa blanca y corbata es necesario para oficiar en la Santa Cena. ¿Es doctrina o no es doctrina? Me siento como en concurso de reality show. No es doctrina. Vamos a ver el manual de instrucciones, apartado 20.4.1, y dice: los que bendicen y reparten la Santa Cena deben vestir modestamente y estar limpios y aseados. La vestimenta y las alhajas no deben ser llamativas ni distraer a los miembros durante la Santa Cena. Se recomienda vestir camisa blanca y corbata, ya que contribuyen a la dignidad de la ordenanza, es decir, a la espiritualidad, a la formalidad. Sin embargo, no se debe considerar como un requisito obligatorio para que los poseedores del sacerdocio participen y oficien en la Santa Cena. Entonces, no es necesario que tengas camisa blanca para repartir la Santa Cena o para partir el pan. Como dice el manual, es preferente. Y si puedes hacerlo mejor, pero tampoco le vamos a decir a alguien que no puede repartir la Santa Cena porque lleva una camisa blanca. Esto ha sido muy interesante el capítulo de hoy, me he divertido mucho y vamos a hacer algo antes de concluir. Hablamos rumbo al final. Ya no vamos a hablar después de que acabe la música, ya se va a acabar el video, va a ser diferente este final, porque quiero aquí solamente decirte dos cosas importantes. La primera es que ya está el video sobre las guerras del Libro de Mormón. Bueno, va a estar el domingo después de este video, el primer domingo de agosto. Por favor, velo. Bueno, no por favor, si tú gustas, está buenísimo. La verdad que a mí me ayudó muchísimo a aprender cómo escudriñar el Libro de Mormón, la manera en la que el hermano, by the way, y no es un apóstol, no es un 70, es un profesor de BYU, maestro de estudios religiosos, creo que es. Y es muy bueno.
Él tiene libros incluso estudiando el libro de Mormón, y ojalá un día yo lo haga también. y él en este discurso me ayudó mucho a aprender cómo escudriñar el libro de Mormón. Así que se los recomiendo muchísimo. Les voy a pedir, por favor, si pueden apoyarnos con el like en el video y la suscripción a ese otro canal en el que vamos a estar publicando una vez al mes un discurso súper padre. Así que si gustan apoyar el proyecto, suscribirse nos ayudará muchísimo, ya que tenemos la meta de llegar a 1000 en esta semana o la siguiente, y vamos a ver si resulta, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por ver ese video, suscribirte a lo que vayas a hacer, y muchísimas gracias por acompañarnos. Espero lo hayas disfrutado mucho. Y si yo soy Braulio, nos vemos la siguiente semana en Tesoros en las Escrituras. Esa era la primera parte que quería decir. La segunda, hablamos al final de las 9 doctrinas principales, y la primera es la Trinidad. Y la Trinidad no cambia. La Trinidad es eterna. El segundo era el plan de salvación, y si no me equivoco, la tercera doctrina es la expiación. Esas deberían estar al centro de nuestros corazones y al centro de nuestras vidas. ¿De qué sirve todo esto de la doctrina? En saber la verdad. Dios es un Dios de verdad. Y algún día aspiramos nosotros a ser como Él. Y el buscar, entender, contrastar la verdad es parte del proceso de llegar a ser como Él, de llegar a ser dioses. Y esto sería imposible sin la expiación de Jesucristo. Esa es de las doctrinas que a mí más me encanta. Todas son verdad, pero si a mí me preguntas, a mí me encanta la definición de doctrina de principio eterno, porque sé que es algo en lo que puedo confiar. No es solo algo que viene en un manual oficial de la iglesia, sino es algo que Dios ha revelado y que es eterno. Y nunca va a cambiar, y esa es la expiación. Y justo esta semana reflexionaba al hablar con alguien más sobre el impacto que tiene en nuestra vida la expiación, y es así, es infinito, abarca toda nuestra vida, así como aprendimos que en la vida premortal teníamos un propósito ya de ser hombres o mujeres. Así la expiación nos impacta en el presente, en el futuro y aún hasta el pasado en nuestra vida premortal. No alcanzo a entender toda la expiación todavía, pero es una doctrina fascinante, y en este mundo y en esta vida y en este trayecto de ir aprendiendo y entendiendo doctrinas, filosofías, verdades, esa es una de las más preciosas, una de las más valiosas, y nunca te canses de aprender de ella. Es fascinante y puedes darle una y otra estudiada y seguirás sorprendiéndote y llegarás a enamorarte de la expiación, porque es un tema increíble, es una doctrina fascinante. El conocer a Jesucristo y la influencia que puede tener en nosotros es una de las mejores experiencias que cada uno de nosotros puede tener en su vida. Gracias. Escúchame cuando sientas que tú